Designan fiscal para la trata de migrantes. Joanna Bejarán fue designada como la procuradora contra el tráfico ilícito de migrantes. Una nueva medida ayer se dio a conocer la Procuraduría General de la República, que fue creada precisamente por este organismo. Este nuevo espacio para investigar entonces el tráfico ilícito de migrantes. Pero hay que decir entonces que la trata comienza en la misma línea fronteriza. Claro que sí. Y el cónsul ahí probablemente esté vestido de verde con un arma larga en manos. Y entonces a esos les vamos también a levantar expedientes, o vamos a resolver con los motoristas, los transportistas, generalmente motoconchistas o tricicleros. A ese es el que le vamos a imponer la sanción, o vamos a hacer justicia desde que comience el delito. Dicen por ahí que la soga corta por el más débil, y es lo que hemos visto en el caso del tráfico ilegal de migrantes, porque aquí vemos cómo transportan a los haitianos. La mayoría de esos choferes son dominicanos, que tienen su negocio, pero también hay que buscar quiénes son los que permiten, porque hay muchísimos puestos de chequeo antes de llegar, por ejemplo, a Santiago o a, digamos ustedes, de Jabón a Punta Cana. Es largo el trayecto. ¿Cómo no se dan cuenta cuando pasan esos indocumentados? Y el mayor problema es este. Yo lo he dicho que el presidente ha tomado muchísimas medidas, algunas tendrán su resultado, pero mientras no se resuelva el tema del macuteo en la frontera y de que nuestros militares estén recibiendo precisamente ese dinerito de los ilegales, va a continuar. Sí, pero el tema no se puede detener en lo simple. Vamos a ponerle una sanción al triciclero, al motoconchista, al de la jipeta que se arriesgó, al del minibús. Y entonces cuando ese ciudadano ilegal, ese extranjero ilegal, se involucra en una actividad laboral, el contratista, el que lo emplea, no tiene una sanción en ese entramado. Y se ven como víctimas porque en estos días, recuerdo una denuncia ahí entonces que podrían caer ingenieros, ahí podrían caer, pero funcionarios y ministros, administradores de la cosa pública, porque también en las obras públicas hay haitianos trabajando. En todos lados. Escuché que un empresario denunció soborno. Y yo dije, pero ven acá, usted sabe que tiene haitianos ilegales trabajando. Usted dice que agentes de migración lo están sobornando, pero cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Usted tiene ilegales, saben que en algún momento se lo pueden llevar y que le van a pedir su dinero para devolvérselo. Entonces también esos empresarios tienen que pagar con su cuota de responsabilidad. Es a todos, como dicen. Lo que pasa es que hay que sincerizar las cosas, a ver qué es lo que realmente le conviene al Estado y qué es lo que realmente la ley y la Constitución establecen. Porque si nos acogemos a la Constitución, hay que comenzar por respetar una serie de derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser personas, por ser seres humanos. Entonces aquí estamos restringiendo el derecho a la salud, eso es una violación constitucional. Si se restringe el derecho a la educación, eso sería una violación al derecho constitucional. Si se restringe el libre tránsito, también estamos hablando de un derecho fundamental, porque tiene que haber un debido proceso. Ahí entonces vamos a instalar un fiscal que se va a ocupar de los temas migratorios, pero si hay un fiscal debe haber un juez. Entonces la Suprema Corte de Justicia también tiene que poner su cuota en la solución de esto. Ahora, ¿cuántos ilegales tenemos en el país? Y a cada uno, si se quiere cumplir con el debido proceso, tiene que verlo un juez. Es el juez el que tiene que oficializar la deportación, no es migración, no es el ejército, no es el gobierno. Hablemos claro. Mire, ayer se realizaron varias marchas en la República Dominicana. Solo dos. Se realizó otra del autismo también. Ah, sí. En el Jardín Botánico. Y de todas las marchas que sucedieron ayer. Pero esa fue una caminata. Una caminata. Ahí está la imagen principal, que el Diario Libre titula La Otra Marcha. Esa fue la que le interesó. Sí, exacto. La otra marcha del autismo, Dale Color a la Vida, que estuvieron en el Jardín Botánico, y a esa marcha le dio cobertura el
el Diario Libre, que no hay que restarle importancia, por supuesto, pero sabemos entonces que para nada le dieron cabida a lo que sucedió en el altar de la patria el día de ayer. También los izquierdistas estuvieron protestando el día de ayer en contra de las mineras y la Barrick Gold con el mismo problema y en contra de una construcción también de una presa de colas. Mira qué es lo que sucede. Hoy es 28 de abril, hoy se cumplen 45 años de la segunda intervención de militares estadounidenses en territorio dominicano. Un día como hoy comenzó oficialmente la guerra de abril en contra del ejército invasor estadounidense. Ahí fue entonces cuando brilló más la figura de Francisco Alberto Camaño Deñó, ya que el coronel Fernández Domínguez había caído en la primera refriega del 24 de abril, que inició como un movimiento solicitando el pueblo la restitución de la Constitución. O sea, elegimos a un gobierno, a un presidente en diciembre 20 del 1962 y todavía en el 65 no podía ostentar el cargo porque la oligarquía dominicana y los grupos militares lo estaban impidiendo. Bueno, pues ese era el reclamo social hasta que llegó la intervención militar estadounidense y entonces cambió la naturaleza de la confrontación por una guerra de civiles y militares en contra de un ejército invasor de otro país. Y precisamente ayer, cumpliendo con recordar a los que cayeron en abril del 65, a los que sobrevivieron a toda esta guerra que costó muchas vidas, que costó mucho dolor en las familias dominicanas, que fue una evidencia más de esa decisión del pueblo dominicano de defender su soberanía, de defender su territorio, de defender su democracia y su autogobernabilidad. De modo que merecía ser recordada. Ahora, eso se mezcló, porque una cosa es recordar a Camaño, una cosa es loar a los héroes de la guerra del 65 y otra cosa es mezclar el interés pro-haitiano. Y entonces esa mezcla que se dio ahí fue lo que provocó que el otro lado de la marcha, que era el de los de la antigua orden dominicana, montaran un cerco en torno al altar de la patria para que los pro-haitianos no llegaran ahí, para que esa ofensa, para que esa vejación no llegara hasta los pies de Duarte, para que esa vejación, para que esa ofensa no llegara hasta Mella y Sánchez. Entonces, ahí tuvo que intervenir Migración. Migración estuvo. Una especie de carnaval fue eso. Sí. Había un abucheo por un lado y por otro lado un aplauso al desfile de Migración. Pero también estuvo la policía muy activa, tirando bombas lacrimógenas para un solo lado. Como es de costumbre. Mire, yo pensaba que iba a ser peor, porque cuando en la antigua orden, en el caso de Ángelo Vázquez, que dijo que estaba dispuesto a morir para defender la patria y que tenían que prohibirle esa marcha de los haitianos al altar de la patria, muchos dijeron, bueno, o está provocando a que si los haitianos llegan ahí va a haber un enfrentamiento, quién sabe lo que podría suceder allí, pero vimos que aunque sí estuvieron las autoridades, más adelante vamos a ver un video de Ángelo luego de que culminó esta, básicamente una manifestación o una marcha, donde llamó entonces a continuar con el siguiente paso, porque él dijo que se van a convocar a otras marchas y que van a apoyar las medidas que tome el presidente cuando hablamos entonces de las leyes migratorias o las nuevas medidas con este tema haitiano en la República Dominicana. Hay que recalcar la marcha de los constitucionalistas. La marcha fue encabezada por Narciso Isaac Conde. O sea, el hecho de que hubiera una reacción de parte de la policía de impedir que esa marcha llegara hasta el altar de la patria es porque supuestamente se había contaminado de otros intereses, de personas que estaban mezclando el interés pro-haitiano. Ahora,
los popis también participan en esto. Hay una joven popi, o sea, de clase media, que dio un discurso ahí que se ha reproducido internacionalmente, ella diciendo que ella estaba ahí para defender el derecho de las mujeres parturientas, que estaban siendo vejadas, que estaban siendo impedidas de acudir a un hospital a alumbrar, a dar a luz, y eso se revistió entonces de sensibilidad. ¿Es cierto o no que se ha estado retaliando a las mujeres haitianas que han ido en los últimos días a parir a las maternidades del país, especialmente a la maternidad de la Altagracia en Santo Domingo, capital? O sea, eso le da un giro a toda esta lucha, porque una cosa es que se cumpla la soberanía, que se cumpla ese valor, ese principio, y otra cosa es que se estén utilizando recursos y formas que dañen la plataforma legal y constitucional que esto debe tener. Vi por ahí a Juan Uvieres, que estuvo también en una de esas marchas. ¿Se afeitó Juan Uvieres? No, o sea que no. Todavía sigue con esa barba pastosa. Dijo que él apoya a los haitianos y a los venezolanos, dijo el señor ahí también. ¿O no será a las haitianas y a las venezolanas? Digo, él es transportista. Vaya usted a saber. No le vi si le colocó la A al final, sí, haitianas y venezolanas, pero también, como usted dice, ahí se escucharon las dos campanas de que se pide que se deporten a los indocumentados, pero también el tema de las parturientas en específico, porque se habla más de esto, a que deporten a cualquier otra persona. Es que la República Dominicana tiene que repensar toda esta retaliación, porque es que el hecho de que estemos acogiéndonos a un principio de soberanía no implica que debamos cegarnos y no darnos cuenta de que estaríamos matando a la gallina de los huevos de oro. Atacar la migración haitiana en este momento es darle un tiro en la sien al campo, a la agricultura dominicana. Atacar la migración haitiana en este momento es darle un tiro en la frente a la construcción, a la industria progresista de la construcción. Entonces hay que repensar a ver cuáles son los efectos y las consecuencias que derivan de todo esto. Miren, en el Listín Diario hay varios titulares que me llaman la atención. Uno de ellos precisamente son los incidentes en el altar de la patria. Así lo titula el Listín Diario, pero hablan por la cantidad de agentes de la policía que estuvieron ahí desplegados y del ejército también para impedir que los manifestantes llegaran al Parque Independencia, porque en la mañana se vio a un grupo de haitianos que estaban cerca por ahí, en otro parque estaban, pero ahí llegó migración precisamente. Entonces, como les mencioné, no hubo esos incidentes que muchos pensaban que iban a ocurrir luego del llamado a manifestación, tanto por los haitianos como por la misma antigua orden dominicana. Confiscarán vehículos y bienes de los coyotes. Ahí está la procuradora Jenny Berenice Reynoso con la nueva medida. A los coyotes sí vamos a ver entonces que le van a retener sus vehículos y sus bienes. Que no se vayan por la tangente, que el problema comienza en la misma línea fronteriza. Es verde el problema. Ahí es que comienza todo. Si usted me pone una barrera de 11,000 militares en una fronterita de 380 kilómetros de largo, por ahí no pasa, señores. Por ahí no pasa ni la mirada. Ni la mirada de un haitiano pasa por esa frontera si se cumple a pie juntillas el cerco militar y también los drones, pero que hay la inteligencia cibernética que tenemos hay una instalada tremenda ahí, tecnología, exacto, el reconocimiento facial. Usted le pone al medio el reconocimiento facial y dice, no, ese es ADN dominicano, y se lo pone a otro y dice, ese ADN es haitiano, ese no es de aquí. Por Dios,
si se cumpliera con con ese provento de seguridad que tenemos instalado y que el Estado Dominicano paga esa seguridad, bueno, pues no tuviéramos que tener un coyote en el camino, no tuviéramos que tener un contratista pagándole a un extranjero ilegal, pero no hay sinceridad en esto, no la hay. Demasiada tecnología para nada. Descartan desplome de la arena de Santiago. Ahí está entonces una de las imágenes que anduvo en todas las redes sobre el techo. Yo no quiero hablar mucho de eso, pero ¿quién es Kelvin Cruz para decir que esto? Pero él hizo el estudio, él se subió ahí, él se encaramó ahí. Le digo, eso fue al laboratorio. Le digo que hubo un equipo de ingenieros, porque uno dice se supone, porque él como ministro no puede venir a evaluar una obra. Y es lo que todos suponemos, pero sí se habla de un equipo de ingenieros y que yo entiendo que tampoco un estudio se puede hacer de un momento para otro, aunque descartaron desplome, pero sí me imagino ahora que van a hacer una inversión para poder entonces arreglar lo que está dañado en la arena del Cibao. Dígame si es cierto que la magistrada Jenny Berenice dispuso un contingente que estaba avanzando hacia la casa del empresario Antonio Espaillat, dueño del Jet Set ya desaparecido, y que por una llamada telefónica ese contingente que iba rumbo a un allanamiento se echó para atrás. Según los datos que ofreció un comunicador, fue que escuché específicamente, que dijo que ya se disponían a realizarle un allanamiento. Eso fue como el 23, o sea, la semana pasada. Pero sí realizaron la llamada, según lo que dice Aguas Vivas, ese es el apellido de este comunicador. Freddy Aguas Vivas. Sí, entonces hasta ahí llegó el posible allanamiento Antonio Espaillat. Pero ahí no hay que hacer allanamiento. Pero ese señor está dispuesto a presentarse cuando lo llamen, ese aparataje hay que dejarlo. Yo no entiendo. Dejar de estar jugando con eso. Él se puso a la disposición. Él se puso a disposición del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no han hecho el llamado que se necesita? Si lo van a interrogar, la Procuraduría está en todo su derecho a llamar a una persona para hacerle un interrogatorio, y ni siquiera eso han hecho. Pero digo que nos tienen acostumbrados a los allanamientos y la gente, pero no se pueden tampoco llevar de la presión social o la presión mediática. Se debe cumplir un protocolo, pero como aquí estamos acostumbrados a ver que hagan un allanamiento, no importa si sea culpable o inocente, primero se hace el aparataje y después averiguamos qué fue lo que pasó. Al parecer no iban a permitir que eso le sucediera al empresario, o sea, Antonio al intocable. Porque es dependiendo porque ahí es donde está el meollo de todo esto, de quién es intocable en este país y quién no. Porque si es a un Juan de los Palotes, se le allana, hace mucho que se le pone un casco protector, un chaleco antibalas y se da un circo mediático. O sea, te presentamos a un delincuente, ya usted sabe, de marca mayor, y a los 10 días se le varía la medida de coerción y todo resuelto. Pero pasó con Hugo Veras y con Jochi Gómez, uno de los casos más recientes. Que dicho sea de paso, está agotando una estrategia de lanzar misiles Jochi está a través de las redes. Esto hay que leerlo entre líneas como los guardias, porque esa es su estrategia. Esa es una estrategia comunicacional que la decide él o la está haciendo a recomendación de sus asesores o de sus abogados, porque las cosas que él está diciendo ahí implica nuevos casos que puedan surgir en la justicia penal dominicana. Y está mencionando varios nombres, mencionó ahí a Jorge Luis Polanco y habló del exdirector del Intran, que él lo está acusando de quienes estaban detrás del lío de los semáforos. De uno de los cercanos asesores del presidente. Sí, también. De un brasileño que antes estuvo con Danilo Medina y que fue un exitoso asesor en las campañas a Danilo Medina, pero que después se cambió para
la franja del gobierno actual y sigue ahí cercano en Palacio. Sigue haciendo, lo vi en una entrevista hace unas semanas y le preguntaron sobre estas aspiraciones de la vicepresidenta Raquel Peña. Él dijo que sí, que tal vez la República Dominicana estaba preparada para una mujer, pero también dejó caer algunos datitos por ahí que si uno lee entre líneas. Ajá. Si me contratan a mí, ella es buena. Claro, porque él tiene que hacer su trabajo definitivamente. No, pero yo insisto, la parte de la ofensiva mediática que está llevando a cabo el empresario Jochi Gómez, que es un procesado en este momento de la justicia dominicana, que tiene una medida de coerción que fue variada de la prisión preventiva a una prestación de fianza, pero que aún continúa con un expediente, con un caso penal abierto en la justicia dominicana. Entonces lo que él está diciendo implica lodo para otros actores, pero no lo libra a él de su propio expediente. Entonces hay que tomar la palabra, como dicen por ahí, de quien la dice. ¿De quién exactamente? Porque también él ha sido mencionado. ¿Quién dice qué? ¿Quién dice que él está diciendo la verdad o quiénes son los que verdaderamente están involucrados en este tremendo problema que continúa en la investigación, pero luego de que se le varió la medida de coerción tanto a él como a Hugo Veras, ya como que la gente se ha olvidado? No, él emplazó a Hugo Veras a que hable de un supuesto chantaje de que estaba siendo víctima en su momento como director de Intran, y le echó lodo al actual director de Intran y también puso ahí un plazo de 12 a 13 días que ya está corriendo de una supuesta acción judicial de parte de Estados Unidos contra ese funcionario. O sea que el tiempo es corto, son 12 o 13 días para saber si todo lo demás que dijo es o no es verdad, o podría o no ser verdad. Comiencen con las investigaciones o pongan las demandas que usted crea necesarias si dice que Jochi está hablando mentiras. Pero ¿por qué se fue la energía eléctrica anoche en la Arena del Cibao con esas figuras tan pesadas dentro? Pero ya no hay una respuesta política desde el norte, porque se supone que ya no hay planta, que ya lo que hay ahí dirigiendo no tiene nada que ver con política, ni con PRM, ni nada. Exacto. O sea, lo que están haciendo ahí ahora mismo es pura técnica, es un manejo técnico del tema eléctrico. Pero en la Gran Arena no hay segunda opción. Bueno, los celulares, el público armó una planta en ese momento, iluminó por completo el escenario de la arena, porque la gente quería una definición de su partido. De luego. Porque fue emocionante hasta el final. Plaza ganó por 3 puntos. Yo no estaba ahí, pero me la gocé igual. Yo no soy muy seguidora. He ido como 2 veces, pero a mí háblame de... Es que la competencia suya anda por un lado descartado, no es por el lado de Sameji. No, yo no sigo mucho. No, ella no está en pelota ahora. No, ella es cristiana. A mí me gusta mucho el béisbol y ahí sí yo puedo. Ajá. Y ahora le estoy dando un poco más de seguimiento al fútbol. Ajá. Pero yo puedo ir.